Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer. Si tú conmigo estás, tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer. Si tú conmigo estás. Aleluya, gloria a Dios. Dios te bendiga grandemente en este día. Vamos ya por el discipulado número 6. Aleluya, gloria a Dios. Pero antes teníamos unos ejercicios para hacer. Hemos empezado cantando esta canción, Tu amor me hace fuerte. Es que el amor del Señor es tan grande que Él nos levanta, nos restaura, nos quita los temores. En Él estamos seguros. Gloria a Dios. Amén, Señor. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón para ti. Que tu palabra nos llene, que tu palabra sea ministrada en cada corazón, Señor, que va a escuchar este mensaje y este mensaje se pueda compartir para llegar a las personas, a las naciones y que cada vez te conozcan más a ti, porque no hay otro como tú. No hay nadie como tú, bendito Elohim. Maravilloso y glorioso eres tú, Señor. Abrimos nuestra mente, el corazón a las cosas del Espíritu, que mediante este discipulado sea tu Santo Espíritu moviéndose como ríos de agua viva en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos allá entonces. Teníamos aquí unos deberes que hacer en el discipulado anterior y teníamos que apuntar en nuestra libreta, amén, los oficios que presenta Jesús en las Escrituras. Y habían 3 versículos que leer en Juan 1:18, en Hebreos 4:14-16 y Apocalipsis 20. Entonces aquí en Juan 1:18 vamos a leerlo rápidamente. Coge tu Biblia, coge tu boli, coge tu libreta, los subrayadores, todo lo que te haga falta y siéntate un rato porque te mereces este momento de estar relajado, descansado y de comer, de beber de la palabra del Señor. Porque yo sé que después de este discipulado tú te vas a sentir mejor. Aquel que no tiene fuerzas va a recuperar su fuerza seguro. Aquel que está caído se va a levantar, porque no soy yo, no es Adriana, yo no puedo hacer nada. Es el Espíritu Santo, en la palabra inspirada por el Señor, que nos da fuerza, que nos aviva. Amén, gloria a Dios. Vamos allá. Juan 1:18. Aleluya. Juan 1:18 nos dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Aquí el oficio que Cristo, no sé qué has apuntado ahí en tu libreta, pero el oficio que Cristo manifiesta aquí es de profeta, porque Él ha dado a conocer las cosas del Dios Padre a los hombres. Él habla a los hombres lo que Dios debe decirles. Entonces es un ministerio profético. Jesucristo fue profeta. Pero vamos a ver también en Hebreos 4. Vamos a Hebreos 4, la carta de Hebreos 4. En el versículo 14 y 16 nos dice: por lo tanto, ya que Yeshua, el Hijo de Elohim, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrándonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Amén. Entonces,
que nos dice aquí el oficio de Yeshua HaMashiach fue sacerdote, sumo sacerdote, gloria a Dios. Y en Apocalipsis 20 vamos a descubrir el oficio de Jesucristo en Apocalipsis 20. Vamos a ver en el 20, número 6. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Con lo cual, en este versículo vemos que Cristo es rey. Amén. Él vino como cordero, pero él también va a venir como rey, rey de reyes, el Melech, el rey. Amén. Melech, eso es en hebreo. Amén. Y vamos con eso eran los deberes del discipulado 5. Ahora vamos con el discipulado número 6, que vamos a hablar hoy sobre, vamos a hablar en varios discipulados sobre una parte importantísima de un creyente, que es el Espíritu Santo. En hebreo, el Ruach HaKodesh. Ruach significa viento, significa aliento, tiene que ver con el verbo ruach, que significa respirar. Y HaKodesh, santo, significa santo, pero significa trascendentalmente separado. Así es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver qué es el Espíritu Santo, qué hace, quién es Él. Vamos a conocerle un poco más al Espíritu Santo. A lo mejor dices, yo ya conozco al Espíritu Santo, yo ya he tenido experiencias con el Espíritu Santo, pero estos discipulados también sirven para que tú puedas discipular a otros, para que recuerden los versículos donde te dicen qué hace el Espíritu Santo, cómo tú puedes defender a lo que tú crees. ¿Quién es el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo no es algo que no vemos, no es algo, sino es la persona que aunque no vemos, no la vemos, pero es real. Es más real que el aire que respiramos. Y el Espíritu Santo está ahí contigo, está aquí conmigo. Y ese Espíritu Santo hace parte del Ejad de Dios. A lo mejor no sabes lo que es Ejad, entonces tienes que ver los discipulados anteriores. Ejad es la palabra que aparece en Deuteronomio 6:4, donde nos dice así, escucha, y también en Mateo, ¿vale? Nos dice, escucha Israel, Adonai, nuestro Dios, Adonai uno es. Adonai es Ejad. Ahí esa palabra en hebreo hablábamos que significa que es una unidad, pero que esa unidad está compuesta por más personas. Amén. Es como cuando decíamos que una familia pues está compuesta por varios miembros, aunque una familia es una palabra en singular. ¿Vale? Entonces el Espíritu Santo hace parte de ese Ejad de Dios, y nosotros tenemos también un espíritu, como hemos visto también en primera Tesalonicenses 5:22, que tenemos un cuerpo, un alma y también tenemos un espíritu. Entonces nuestro cuerpo, lo que tocamos, es solamente un vehículo que usa Dios para que podamos vivir aquí en este planeta. Pero tú no eres algo, tú no eres algo. Cuando morimos, cuando nos despedimos, nos morimos, nuestro cuerpo se va a quedar aquí, pero nuestro espíritu, es decir, nuestra persona, es lo que va a vivir eternamente, ¿verdad? Con el Señor. Aquellos que aceptamos a Cristo y somos sus discípulos y hacemos parte de ese pueblo precioso y glorioso. Porque también vemos a personas que tienen cuentan sus experiencias. Yo conozco personas creyentes que cuentan su experiencia de que
han salido de su cuerpo. Mientras dormía, algunos cuentan, yo veía todo y veía mi espíritu andar por la casa y yo sentí que salí de mi cuerpo, yo veía mi cuerpo, pero yo llamaba a mi esposo, pero mi esposo no me escuchaba. Y cuando el espíritu vuelve a entrar en el cuerpo, todas las personas que me lo han contado dicen que sienten mucho dolor, mucho dolor. Entonces lo que sale es la persona, porque el cuerpo no siente, el cuerpo se queda ahí. Entonces el espíritu es la persona, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es únicamente, como dicen algunas religiones, una fuerza activa. No es solo una fuerza activa, porque aquí en la palabra de Dios hoy vamos a estudiar que el Espíritu Santo se revela a la humanidad como una persona. Amén. Entonces vamos a ver 5 características del Espíritu Santo que le revelan como una persona, porque el Espíritu Santo es la misma presencia de nuestro Dios. Entonces vamos allá a Efesios 4:30. Efesios 4:30 es un versículo bastante conocido y es también bastante importante de recordar para cada uno de nosotros, que dice así: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de su redención. Es decir, no agravien, yo uso la traducción Nueva Versión Internacional. En otras traducciones dicen no contristéis, es decir, que el Espíritu Santo tiene sentimientos, el Espíritu Santo puede ser dañado, el Espíritu Santo puede ser entristecido. Amén. Entonces es una evidencia de que un vaso, una fuerza, un viento no se puede entristecer, pero en cambio el Espíritu Santo sí se puede agraviar, sí se puede contristar. Primera característica. Segunda lo vamos a ver en Hechos 7:51. En Hechos 7:51 vamos a ver que dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo puede ser resistido, puede ser rechazado. Por eso vemos a muchos creyentes que se subyugan, ¿verdad?, a una religión, se subyugan a vivir, de ir a la iglesia únicamente un domingo, pero resisten tener experiencias, vivencias íntimas con el Espíritu Santo. Entonces, aquí dice que esos son tercos, duros de corazón, torpes de oídos, dice siempre resisten al Espíritu Santo. Entonces, que Dios nos ayude a no resistir jamás al Espíritu Santo. Porque cuando resistimos al Espíritu Santo, al final se convierte en una liturgia todo lo que hacemos, incluso todo lo que hacemos para el Señor, pero el Espíritu Santo, esa persona es la que nos vivifica, entonces no podemos resistir, no resistamos ni entristezcamos al Espíritu Santo. Vamos a ir, esa es la segunda característica, y vamos a ir al Evangelio de Marcos 3, 29-30. Amén. En vez de en el Evangelio de Marcos, vamos a ir a Mateo 12. Vamos a leerlo en Mateo 12. Vale. Amén. Dice: a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Ese es Marcos 12:32, en Mateo, 12:32, y ahora vamos al libro de Marcos 3,
capítulo 3, el versículo 29 nos dice así. Vale, aquí sería importante, vamos a leer el 20, ¿vale? Y el 22 dice, los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, refiriéndose a Jesús. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Y vamos a saltar al versículo 28. Dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Y aquí vamos a detenernos un poco. ¿Qué es este versículo? ¿Qué es blasfemar? Blasfemar tiene que ver con calumniar, vituperar, hablar mal, como hemos visto en Mateo, que dice hablar mal. Amén. Y apunté aquí también injuriar, difamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que los fariseos habían asignado lo que es el trabajo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para liberar, lo habían asignado ¿a quién? Al enemigo, a Satanás. Entonces Jesús explicó que cualquier pecado o blasfemia puede ser perdonado, pero ninguna blasfemia contra el Espíritu Santo dice que se perdonará. Entonces, ninguna calumnia contra el Espíritu Santo se va a perdonar. ¿Por qué? Decían que Jesús estaba poseído por un demonio. O sea, le estaban diciendo a algo tan santo como es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, le estaban diciendo que era un espíritu inmundo. Eso es una calumnia muy fuerte. Entonces, los fariseos, además, como sabemos, ellos eran conocedores de las Escrituras. Pero ellos simplemente iban detrás de Jesús, persiguiendo a Jesús. Entonces ellos blasfemaron, tenían palabras de blasfemia, perversas, de mentiras, malignas, pero eran premeditadas. No había sido algo sin querer, no había sido algo, una blasfemia por falta de conocimiento, por un impulso momentáneo. No, ellos sabían las profecías, ellos conocían las Escrituras. Entonces, aquí, ¿por qué es imperdonable? Entonces, para responder por qué este pecado es imperdonable, vamos a leer en Juan. Vamos al Evangelio de Juan, vamos al capítulo 16, versículo 8, Juan 16, y vamos al versículo 7. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. El versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque, vale, nos quedamos en el versículo 8. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. ¿Por qué no es perdonable? ¿Por qué Jesús les dice que ese pecado no se le puede perdonar? Porque para ser perdonado necesitamos arrepentimiento, necesitamos reconocer nuestro pecado. Y como dice aquí, es el Espíritu Santo quien convence al mundo de su error, dice, en cuanto al pecado. Con lo cual, si yo resisto, si yo rechazo al Espíritu Santo, no voy a tener perdón de pecado, porque voy a resistir al arrepentimiento que Él me da, al convencimiento de que soy pecadora.
Por eso ese pecado es imperdonable, porque ellos ya habían blasfemado, calumniado, le habían dicho al Espíritu Santo que era un demonio, a una cosa tan pura y tan poderosa. Entonces ya habían resistido el arrepentimiento, habían resistido la obra del Espíritu Santo que puede hacer de arrepentirse uno. Por eso es imperdonable. Y nosotros creyentes, tenemos que llevar cuidado. Oremos pidiendo perdón al Señor por el orgullo, por la altivez, por la soberbia. Tenemos que pedir al Señor, Señor, no endurezcan mi corazón, que mi corazón siempre esté abierto a tu Espíritu Santo, sometido a tu Espíritu Santo, que mi corazón sea un corazón sincero, sea un corazón honesto y que jamás rechace y blasfeme a tu Espíritu Santo. Amén. Porque quien blasfema contra el Espíritu Santo rechaza testarudamente la convicción a lo que es la luz. Amén. Entonces, seguimos. El Espíritu Santo, la tercera característica es que puede ser blasfemado. Y seguimos en Hechos 5:3. Así que, cuando veas un milagro, mejor no digas nada. Cuando veas una expulsión de demonios, mejor no digas que es cosa del enemigo y nos callamos para no pecar contra el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Somos un ministerio que cree también en el don de lenguas ya sea de idiomas, lenguas ya sean espirituales. Entonces, jamás cuando un creyente ore en lenguas, no comiences a murmurar en contra de esas lenguas, porque es un peligro por lo que acabamos de comentar del Espíritu Santo, para no blasfemar contra el Espíritu Santo. Hechos 5:3 nos dice así: Ananías le reclamó Pedro, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras a quién? Al Espíritu Santo. Con lo cual el Espíritu Santo puede ser mentido a una fuerza activa, como dicen algunas religiones, que es el Espíritu Santo no se le puede mentir, a una persona se le puede mentir. Amén. Entonces, en Hechos 5:3 vemos que se le puede mentir. Porque la misma presencia del Espíritu Santo es lo que sostiene todo, es el mismo Dios. Vamos a Romanos 8:14 y terminaríamos con las características que tiene el Espíritu Santo en cuanto a una persona, ¿vale? En Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo dejamos en este versículo. Entonces, guiados por el Espíritu Santo, esto nos dice que el Espíritu Santo nos dirige, el Espíritu Santo nos guía. Y qué mejor guianza que la palabra de Dios, que es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces es quien nos guía. Quien anda en espíritu no anda en nubes, no anda en imaginaciones, no anda en misticismo, sino que quien anda en el Espíritu anda en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Otra cosa es que tú tengas que tomar algunas decisiones, que algunas decisiones las tenemos que tomar nosotros mismos, pero en otras el Espíritu Santo es el que va también a dirigir. En una liberación también el Espíritu Santo te puede dirigir cómo orar por esa persona. Eso es la dirección, la guía también de andar en el Espíritu del Señor. Amén. Porque Él lo sabe todo. Él lo sabe absolutamente todo. Entonces, también cuando vayas a interceder por alguien, tenemos que aprender y desarrollar día a día el orar en el Espíritu. Porque mientras tú te conectas al Espíritu, el Espíritu te va a guiar cómo orar por esa persona. Entonces tú vas a saber, no, esa persona está enferma porque necesita liberar perdón.
o porque le han abusado, o porque cualquier otra cosa que el Espíritu Santo te pueda revelar. Pero también nunca hay que forzar al Espíritu Santo. Tal vez en ese momento no estás sensible o el Espíritu Santo simplemente quiere de momento guardar silencio. Entonces siempre uno ora con tranquilidad, con la paz, sin forzar, sin tomar ahí un misticismo que realmente no existe. Todo guiado por el Espíritu Santo y todo en el orden del Espíritu. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir adelante y vamos a ver también el Espíritu Santo es llamado Dios, ¿vale? Entonces, como veíamos también en los discipulados anteriores, creo que es en el discipulado número 2, hablábamos de los atributos divinos. ¿Qué son los atributos? Son las cualidades, las características inherentes, es decir, que no se pueden separar, las propias de Dios, ¿vale? Y vamos a ver unas cuantas. Vemos cómo el Espíritu Santo en Romanos 15, 13, Romanos 15, 13 nos dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza, dice, por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. También en Zacarías 4:6 nos dice, no es con ejército, no es con poder, sino es con el Espíritu del Señor. Nos está diciendo que Él es el poder, que Él es en Él está la omnipotencia, el atributo que tiene Dios, el atributo que tiene el Padre, el Hijo también lo tiene el Espíritu Santo, la omnipotencia. Y vamos a ver también en Primera de Corintios, que está después de Romanos, Primera de Corintios 2:10, dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Entonces lo examina todo, es decir, el Espíritu Santo lo sabe todo. Entonces, si lo sabe todo, Él es Gracias, Señor. Omnisciente. Amén. Si lo has dicho, colócate ahí un punto. Muy bien. Omnisciente. Que lo sabe absolutamente todo. Examina todo y lo sabe todo. Y Salmo 139. Es súper precioso este salmo. Dios mío. De hecho, hay una canción también que dice: ¿a dónde huiré si tu presencia está en todo lugar? Y así dice el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también allí estás. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendrá tu mano derecha. Amén. Vamos a leer hasta aquí. Es que es tan precioso este Salmo 139, pero bueno, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Aquí nos está hablando de la omnipresencia del Espíritu Santo. No podemos huir, gloria a Dios que no podemos huir de su presencia. Aun cuando hacemos lo malo, no podemos huir de su presencia. Y gracias que podemos tener en todo tiempo su presencia. El problema está en nosotros, que muchas veces estamos con el corazón ensoberbecido, endurecido, y no ponemos atención a la presencia del Espíritu Santo. Pero dice aquí que aún subiendo, aún bajando, en todo lugar está la presencia de la Ruach HaKodesh. Bendito sea el Señor. ¡Qué bueno es Dios! Y vamos a leer el último versículo en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Y nos dice así.
Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Nos quedamos aquí, porque lo que interesa aquí es ver el atributo divino que tiene el Espíritu Santo, que aquí nos dice el Espíritu Eterno. El Espíritu Eterno. Veíamos que otro de los atributos de Dios es que Él es eterno. Y entonces Abba Padre es eterno, Yeshua Hamashí es eterno, Ruach HaKodesh es eterno. Glorificado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el discipulado número 6. En tan solo 30 minutos ya has orado, ya has aprendido más de la palabra, nos hemos renovado. 30 minutos. Dedicábamos tanto tiempo a películas, a series, a telenovelas, pero ahora yo creo que merece la pena escuchar estos discipulados, compartir estos discipulados y pasar este tiempo hermoso juntos. Amén. Hay unos deberes para hacer. Los deberes son: el Espíritu Santo también es identificado en la Biblia con diversos símbolos. Seguro que tú te acuerdas de un símbolo, por ejemplo, de paloma. Seguro que a la memoria te vienen otros símbolos o tal vez no. Entonces yo te voy a dejar los versículos, los versículos. Tú vas a leer el versículo, por ejemplo, Juan 1:32, vas a poner una flecha y vas a poner el símbolo que representa ese versículo al Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, aquí lo voy a escribir, tú lo vas a ver. Juan 1:32, Isaías 44:3, Juan 7:38-39, Primera de Samuel 16:13, Juan 3:6-8, Hechos 2, versículo 3 y 4, y Jueces 6:34. Capítulo 6, versículo 34. Amén. Entonces, nos vemos en el siguiente discipulado, ya número 7, con tus deberes hechos, y vamos a ver todas las respuestas. Amén. Dios te bendiga en gran manera, tengas un día de victoria, bendecido, declárate dichoso, declárate bienaventurada, virtuosa, mujer de Dios, hombre de Dios, porque puedes conocer al Espíritu Santo, y allí donde estés no estás solo, Él siempre va contigo. Bendito seas. Aleluya. Amén.